Hola a todas y a todos y bienvenidos a La Dosis conmigo y con nuestra invitada especial, María José Castañeda Alfaro. ¿Qué tal, María José? Hola, muy bien. Nos acompaña hoy en nuestra segunda jornada de nuestra semana dedicada a la mujer y la cultura, donde vamos a tratar unos temas muy interesantes hoy. Vamos a hablar de la mujer, de la poesía, en especial de la poesía social, de una poeta muy interesante llamada Ángela Figuera, y también de, ¿cómo lo definirías tú? Un poco de filosofía. Entre, a medias entre la filosofía y la sociología, un poco cómo funciona dentro de la sociedad el papel de la mujer poeta. Muy bien. Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a presentar a María José un poquito. María José Castañera Alfaro es de Castilla-La Mancha, graduada en Filología Hispánica de la Universidad de Castilla-La Mancha, con unos másters, uno en especial de Estudios Literarios y Teatrales o Literatura Contemporánea de la Universidad de Granada. Actualmente es una opositora para ser profesora de secundaria de Lengua y Literatura, y le conozco. Esta invitada es muy especial para mí porque fue mi compañera de piso y le tengo muchísimo cariño. Así que vamos a empezar a hablar con María José. ¿Qué nos traes hoy, María José? Bueno, el cariño es mutuo. Bueno, pues cuando Vela me propuso esto, no sabía muy bien por dónde enfocarlo, porque son muchas las ideas las que surgen a partir de esto, y pensé que sería muy interesante hablar, como ella ha dicho, de Ángela Figuera, porque es una poeta que tiene una poesía que a poco que te acerques a ella te das cuenta del valor poético que tiene, de lo interesante que es y de lo que disfrutas leyéndola. Y reflexionando sobre esta mujer, pues cabe reflexionar sobre por qué su nombre no es tan conocido como el de otros poetas, porque tú lees su poesía y resulta que está vamos, al mismo nivel que el de los poetas de su generación. Hablar ya de por encima o por debajo pues sobra, pero desde luego al mismo seguro. Entonces ha sido la elegida por eso. Y en concreto hablar hablar de la poesía social surge, aparte de por un interés personal sobre ese tipo de poesía, porque en este momento que se desarrolla en los años 50, es el contexto en el que nos vamos a ubicar, en los años 50 del pasado siglo, la segunda década del franquismo, es cuando se desarrolla este tipo de poesía que se denomina poesía social. Y surge en ese momento un grupo muy considerable de poetas, mujeres, que se dedican a la escritura de este tipo de poesía. Dentro de este tipo de poesía nos encontramos a poetas muy famosos como Blas de Otero, como Gabriel Celaya, que probablemente os suenen, mucho más que otros nombres como el de Ángela Figuera, el de Carmen Conde, que también escribió en aquella época, el de una poeta que es Elvira Lacazzi, que fue la primera mujer en recibir el premio Donais, uno de los premios más prestigiosos de poesía, y sin embargo todos estos nombres han caído un poco en el olvido. Y para evitar esto, una antóloga, Angelina Gatell, hace una antología donde recoge a este tipo de poetas, para un poco como contrapartida además a otras antologías donde se recoge a poetas sociales y no se recoge el nombre de ninguna poeta social. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y también una pregunta que se hace a Angelina Gatell en esta antología es ¿por qué surge en este momento un número tan considerable de mujeres poetas? Y llega a una reflexión muy interesante, porque nos dice: es curioso que justo cuando la poesía se hace social, es decir, cuando se hace eco de lo que ocurre en la sociedad, la mujer irrumpe con mucha fuerza. Lo esperable es que la mujer hable de su intimidad, hable desde casa y no fuera
de casa. Entonces ella muestra cómo la mujer en ese momento tuvo intención no solo de demostrar que podía ser poeta igual que otros, sino que podía hacerlo también no solo tratando temas que igual se les han asignado o se espera más que lo escriban, de su propia intimidad, de su yo, de sus sentimientos, sino teniendo la intención de que su voz sirva para modificar la sociedad que no le gusta, para denunciarla. Entonces es también por eso este periodo muy interesante en cuanto al papel que la mujer quiere ejercer en la sociedad. Entonces por ahí quiero empezar. Vale, muy bien. Entonces has dicho que nos ubicamos en los años 50. Sí, del siglo pasado, en torno a 1950, finales de los 40, principios de y durante toda la década de los 50, que fue cuando esta poesía, la poesía social, fue la corriente literaria dominante, la que se escribía entonces. Qué interesante. Yo, como vosotros, ahora mismo, yo sé muy poco de este tema y voy a estar descubriendo con María José mientras nos cuenta, así que muy bien. Vale. Bueno, esto ya Abel alguna vez ya le he hablado yo de estas cosas, algo sí que sabe. Un poquito. Bueno, pues lo primero que queremos responder es a eso, porque el nombre de Ángela Figuera, si nos queremos centrar en una poeta en concreto, ¿por qué no nos suena? Mientras que el de Playa Otero o el Gabriel Celaya, que está bien que nos suenen, no es cuestión de decir que lo suyo no les tiene que sonar, además son poetas excelentes que animo a leer. Pero sin embargo el de Figuera pues se queda al lado. Se ha hablado, Playa Otero, Gabriel Celaya y Ángela Figuera, se ha hablado de que juntos forman lo que se conoce como el triunvirato vasco, porque ambos eran vascos, pero esta siempre queda descolgada de ese triunvirato vasco. ¿Por qué? Bueno, pues para entender por qué a Ángela Figuera y al resto de poetas les pasa esto, es interesante acudir al concepto de campo y de sociedad doxa que acuña Bourdieu. Por eso decíamos al principio que estábamos un poco entre la sociología y la literatura, porque Bourdieu es un sociólogo que se dedica a hacer este tipo de estudios y nos ayuda, es muy útil para ayudarnos a entender estas preguntas que nos hacemos y que nosotros quizás por nosotros mismos pues sería muy difícil darle respuesta. A raíz de indagar un poco en la figura de Ángela Figuera y de otras poetas de su corriente, te das cuenta de que pasa también algo un poco extraño, y es que empiezan a escribir mucho más tarde que sus compañeros poetas, que los hombres poetas. Ángela Figuera empezó el primer libro que publica, lo publica cuando tenía 48 años. Esto es raro dentro del campo de la poesía, donde los poetas se suelen estrenar mucho antes. Y Ángela Figuera, en una entrevista que le concedió a Antonio Núñez y que tenemos en Ínsula, respondió a esta pregunta que se la hizo Antonio Núñez. Y ella, a por qué había escrito, tardó tanto en empezar a escribir o a publicar, ella respondió: yo he escrito poemas toda mi vida, pero no se me ocurría, quizá por un sentimiento crítico excesivo, que con aquellos versos pudiera hacerse efectivamente un libro. Bueno, esto es algo que además es un debate que está en la sociedad sobre cómo a la mujer algunas veces, o todas, se le exige más que al hombre, y aunque no se lo exijan, ella cree que tiene que darlo. Y por eso este nivel de autoexigencia te hace también frenarte. Esto es lo que está contando ella, que quizá tenía ese sentimiento crítico excesivo. Y a esto es para lo que digo que nos intenta también, que intenta dar respuesta con estos conceptos Bourdieu, que cito en realidad a través de una investigadora de allí de Granada que se llama Encarna Alonso Valero, que se centra en estudiar este periodo en concreto, y es a través de ella a la que llegamos a estos conceptos para explicar lo que, ya entrando en materia con Bourdieu, llama el campo literario del franquismo español. El campo literario, el campo, concepto de Bourdieu, es un espacio social. Si lo aplicamos a la literatura, nos estaríamos refiriendo al campo literario, a ese espacio en que la literatura crece, se crea, se publica,
todo lo que tenga que ver con, desde que se escribe un libro hasta que se publica. Dentro de ese campo, que es un concepto abstracto, porque en él, sin saber quién, hay poderes de fuerza, y en esos poderes son los que deciden quién escribe, qué interesa, qué se publica. Ahí entran las instituciones, entran los propios poetas, bueno, los propios autores, o en general en cualquier campo los artistas. Y por tanto, para formar parte de un campo, quienes lo dirigen son los que deciden quién forma parte de ese campo. ¿Por qué es interesante este concepto? Pues porque nos ayuda a entender por qué la mujer no está en el canon, por qué estos nombres no nos suenan. Pues no nos suenan porque directamente no podían formar parte del campo literario, no estaban dentro de esos poderes, de ningún mando por el que ellas pudieran acceder a él y llegar a tener fuerza, poder, de la misma manera que lo tenían los poetas hombres. Además, en una sociedad como la del franquismo, en la que la mujer, desde luego, su lugar no es fuera de casa, es dentro de casa. No hay un espacio público reservado a la mujer, y mucho menos dentro de este ámbito. Por tanto, le resulta imposible acceder a ese campo. Y si no estás dentro de él y estás fuera, para ti es mucho más difícil producir poesía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ni siquiera consideras que lo puedas hacer. A ti, de una manera arbitraria, se te ha asignado un papel en la sociedad. A la mujer, en ese caso, en la sociedad del franquismo, doblemente, pero ha pasado, lo podemos reconocer, quizá incluso en nuestra propia sociedad, el papel de la mujer no es el de estar publicando libros, sino el de estar en casa. Eso es algo que se le asigna socialmente de manera arbitraria. Entonces sucede lo que esta investigadora que os digo, Encarna, habla del concepto de magia social. Sucede que un papel que a ti se te ha asignado de manera arbitraria hace en ti un efecto y se produce lo que denomina transformación subjetiva. Tú llegas a creer que ese papel que se te ha asignado verdaderamente es el papel que te corresponde desempeñar. Tras esta transformación subjetiva que tú haces, nos encontramos con una transformación social. Una transformación social por la que ya lo que era arbitrario se ha naturalizado. Ya no percibo que ese papel no me corresponde porque lo he interiorizado. El interiorizar ese papel a vista de todos y a vista de mí misma se considera que es mi papel natural, el papel que tengo que ejercer en la sociedad. Se produce entonces lo que Bourdieu denomina una sociedad doxa, es decir, una sociedad donde se ha asignado papeles, roles a distintos colectivos, en este caso al colectivo de la mujer, que es un papel arbitrario, pero que se ha naturalizado y que, por tanto, se considera que es inamovible. Esta sociedad doxa es la sociedad que se genera durante el franquismo y también que explica la historia de la literatura desde esta perspectiva del machismo. Desde la perspectiva de que es natural que la mujer no forme parte del canon, no forme parte del campo literario, mucho menos lo domine y mucho menos esté a la altura literaria de sus pares, de sus compañeros hombres. Por eso, por esta naturalización de algo arbitrario, por esta naturalización de que yo no puedo ser mujer, el hecho de que durante el franquismo y en otros momentos la mujer haya tomado el mando, en este caso la pluma, y haya decidido escribir, es lo primero que se tiene que destacar, porque gracias a ello se quita ese papel natural que se le había otorgado y dice, no, esto no es natural, mi papel en la sociedad no es este, mi papel en la sociedad, en este caso, es ser poeta. Por eso lo primero que se le reconoce a Ángela Figuera y a otras, a Gloria Fuertes, que también ella sí nos suena más, aunque no precisamente por su poesía, sino más por su literatura infantil, que esto también tiene una perspectiva de género muy interesante. Por eso es tan importante reconocerles el mérito de dar el punto a reconocerse a sí mismas como mujeres, porque de esta manera están permitiendo que
lo primero están rompiendo con ese estereotipo y están permitiendo que otras mujeres se reconozcan en este otro papel que no es el que se les ha asignado. Por ello, lo primero que hay que destacar de ellas es su capacidad para decir: yo soy poeta, yo soy mujer. Esto hace que dentro de su poesía incluyan temáticas feministas, que no solo femeninas. Ahora veremos ese corte también, en el que ya hay un poema muy, muy representativo de esto que estoy contando, de Ángela Figuera, que se titula Exhortación impertinente a mis amigas poetisas, y que habla precisamente de eso. Bueno, es una exhortación, como dice el título, al resto de mujeres a que hagan lo mismo que ella, ya que se desprendan de este papel arbitrario que han colado como natural, pero que es arbitrario, a que se deshagan de ese papel y por sí mismas den el paso a adentrarse a la sociedad desde donde ellas mismas quieran. Leo Muy bien. unos versos de este poema. Lo dedica, por cierto, a Carmen Conde, que es una mujer fundamental dentro de la poesía, que también escribe poesía social y que tuvo una relación estrecha con Ángela Figuera. Dice: porque, amigas, os pasa que os halláis en la vida como en una visita de cumplido, sentadas cautamente en el borde de la silla, modosas, dibujando sonrisas desvaídas, lanzando suspirillos rimados como pájaros bobos. Pero ocurre que el mundo se ha cansado de céfiros aromados, de suaves rosicleras o lirios y de tantos poemas como platos de nata. Levantaos, hermanas, desnudaos la túnica, dad al viento el cabello, requemaos la carne con el fuego y la escarcha de los días violentos y las noches hostiles aguzadas de enigmas. No os quedéis en el margen, que las aguas os lleven sobre finas arenas o afilados guijarros, que os penetren las sales, que las zarzas os hieran y, acerando la quilla, remontad la corriente hacia el puro misterio donde el río se inicia. Id al húmedo prado, comulgad con la tierra que se curva esponjada de infinitas preñeces, y dejad que la vida poderosa y salvaje os embista y derribe como toro bravío al caer sobre el anca de una joven novilla. No queráis ignorar que el amor es un trance que disloca los huesos y acelera las sienes, y que un cuerpo viviente con delicia se ajusta al contorno preciso donde late otro cuerpo. No queráis ignorar que el placer es el zumo de las plantas agrestes que se cortan con prisa, y el pecado una línea que subraya de negro lo brillante del goce. No queráis ignorar que es el odio un cuchillo de agudísimo corte que amenaza las venas, y la envidia una torva dentadura amarilla que nos muerde rabiosa cada fruta lograda. No queráis ignorar que el dolor y la muerte son dos hienas tenaces que nos pisan la sombra, y que el dios de las cándidas estampitas azules es un alto horizonte constelado de espantos que en la culta vertiente de los siglos aguarda. Eva quiso morder en la fruta, mordedla y cantad el destino de su largo linaje dolorido y glorioso, porque, amigas, la vida es así, todo eso que os aturde y asusta. Yo creo que todo lo que he contado antes de leer esto sobra si lees este poema, porque representa todo lo que fue, todo lo que he contado, todo lo que significa ser una mujer poeta entonces y lo que pretendían. Es precioso el poema. Sí, es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, incluso hay una parte en la que venía, se puede explicar a través de este concepto de campo, que les decía: no os quedéis al margen, que es donde, si pensamos en este concepto más abstracto de Bourdieu, que nos permite comprender cómo funcionaba ese campo literario, pues, en general la sociedad siempre están al margen, nunca dentro de ese círculo, y ella pues pide eso, no quedarse al margen. Claro. Entonces, de esta manera, bueno, pues con este poema de exhortación creo que se puede resumir esta primera parte. Estoy de acuerdo. Wow, estoy fascinada, me tienes cautivada. Es que Ángela Figuera cautiva, no soy yo, es ella. Ese don de leer también, la poesía no es fácil de leer. Es Ángela Figuera, ella. Lo pone fácil. Bueno, aparte de... Bueno, también quiero que vaya quedando claro
y al final ya lo comentaremos, como que resuenen sus versos para que nosotros reflexionemos sobre, pero ¿por qué no he leído yo antes este poema? ¿Pero por qué tengo que indagar tanto hasta llegar hasta él y no es casi indigno? Esto al final hablaremos un poco sobre ello. Bueno, Ángela, el hecho de que Ángela Figuera y otras mujeres comenzasen a escribir hizo que, además de encontrarnos con este tipo de poemas directamente, que son exhortaciones al resto de mujeres, hizo que se convirtieran en materia poética aspectos que antes nunca habían sido parte de la poesía, porque es una mujer quien habla de ellos, porque sucede que son realidades que, por la manera en que está organizada la sociedad, probablemente por cuestiones de machismo, hace que a un hombre nunca no es que no se le ocurriese hablar de ello, es que no puede, porque porque no es una experiencia propia del hombre. No puede ser, por ejemplo, el tema del embarazo, que es una característica común. Ángela Figuera es la que más trata de este tema, pero que es común al resto, que aparezcan esas alusiones al embarazo vistos desde la perspectiva femenina, que no se podía ver desde la perspectiva del hombre, a las relaciones del hombre y la mujer desde la perspectiva del hombre, algo también visto es más raro verlo desde la mujer, siempre se ha visto al revés, desde el hombre hacia la mujer, sea desde donde sea, pero siempre la mujer como objeto y no como sujeto que decide y que expresa lo que siente o lo que piensa en relación a ese aspecto. Entonces, esa materia poética es nueva para la poesía. Hay un poema de Ángela Figuera, que de momento no lo voy a leer, si hay tiempo lo leemos después, que se titula Mujeres de Mercado, que es un poema fascinante, y a eso me refiero. Las mujeres son las que van al mercado. Por tanto, que se hable en poesía de eso es porque una mujer ha incorporado esa temática. Además, eso sigue siendo así. Tú lees el poema Mujeres del Mercado y dices, es que esos son los mercados, eso sigue siendo el mercado y esos eran los mercados. Y un hombre no podía haber escrito desde esa temática porque no la conoce. Claro. Entonces, esta es otra de las razones por las que se destaca el papel de la mujer en la poesía de estos años, porque convirtió a la mujer en sujeto de la poesía y porque reivindicó estos aspectos que nunca podían haberse convertido en poesía si no era porque una mujer los representaba. Y a raíz de esto quería leer un fragmento de otro de sus poemas. Este se titula Justicia a los ángeles, y en él, lo leo y ya lo comentamos después. Dice: canto a la madre de familia, tan mujer de su casa la pobre, tan gris por todos lados, tan oveja por dentro, aunque suele gritar con los chiquillos. Canto a sus manos suaves de elegía, los lunes y los martes, los miércoles y jueves picadas por la aguja, quemadas cada viernes por la plancha, ungidas por el ajo y la cebolla. El sábado es un día extraordinario, limpieza de cocina, compra doble, y hacia las 6 barniz sobre las uñas para salir a un cine baratito del brazo del esposo. Canto a la madre de familia a las 8 de la mañana, distribuyendo cautamente la leche azul del desayuno en los tazones de asa rota. Para Juanín, que tanto crece, hay que poner la mejor parte. Canto a la madre de familia, que era tan linda hace 15 años, que ahora se ríe, un poco triste, con los consejos de belleza. Dedique usted todos los días un cuarto de hora a su cabello. Canto a la madre de familia, que suma y suma, equivocándose, 57 y llevo 5, porque se han ido 20 duros y sin pagar al carbonero. Canto a la madre de familia, que al acostarse por la noche nunca termina su rosario. Lolita sigue tan flacucha, Juanito tuvo malas notas, el nene va, lo que se dice, con el culito al aire. Canto a la madre de familia, cuando se duerme tan cansada, que un ángel blanco y bondadoso baja en secreto y la conforta. Bueno, es que al leer su poema, igual que me ha pasado con el otro, me di cuenta que sobra todo lo que yo diga. Me va a hacer llorar. Estoy pensando en ¿Verdad? Es que fíjate, el poemario, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta de publicación, en
torno a 50 y es que lo podemos reconocer en la actualidad. Para quien crea bueno, es que esto ya no es así. La poesía social no tiene vigencia y hablar de este tipo de cosas ya no tiene sentido porque la mujer ya no ocupa ese papel. Bueno, ha habido muchos avances desde entonces, pero si nos emocionamos todavía con este poema es porque todavía reconocemos que a quien le huele las manos a lejía es a las madres. Claro. Que también qué manera de incorporar ese aspecto a la literatura y convertir en poético un aspecto no poético a priori, que es el de la elegía. Ese es uno de los logros no solo de Ángela Figuera, sino de todos los poetas sociales, de convertir en materia literaria aspectos que a priori no son poéticos, porque la elegía nada tiene de poética como objeto externo a la poesía. Entonces, incorporarla a un poema y que nos emocione y que forme poesía, ese es un logro que no está a la mano de cualquiera, no cualquiera puede coger y hacer poesía con ello, y Ángela Figuera lo hace. Desde luego, es precioso. La verdad es que lo lees y dices, mira, es que me callo. No voy a seguir hablando de ello porque es que lo dice ella todo. Eso es a lo que me refería con que existan estas poetas hace que se refleje en poemas realidades que un hombre, yo creo que podemos decir sin miedo, no, menos entonces, no las ha vivido, para quien los viva, pero que desde luego es el papel, sí que es el papel que se le ha asignado a la mujer, esa preocupación porque el niño está flaco. Esa es una preocupación de las madres. También hay una parte muy bonita en la que dice que hace 15 años era tan bella y que ahora ya no se preocupa por su belleza y se ríe como diciendo, ay, ignorante, si supieras lo que te iba a pasar ahora, que no ibas a tener tiempo siquiera de preocuparte por esos aspectos que entonces te preocupaban. Bueno, pues este es otro de los logros de Ángela Figuera, también de la poesía social. Muy bien. Y para cerrar con esta lectura de poemas, otro aspecto que quería resaltar sobre Ángela Figuera, y este también, como ocurre con el poema anterior, muy en relación con la poesía social, es cómo lo que caracteriza a esta corriente, como digo, de los años 50, es su intención de denuncia de la sociedad, también su toma de conciencia de lo que estaba sucediendo y su intención de tomar partido, como en uno de sus famosos poemas nos dice Gabriel Celaya. Surge por esta toma de conciencia una necesidad de dar forma a unos poemas que en el caso de Ángela Figuera, por ejemplo, ella llama poemas rabiosos. Ángela Figuera no comenzó escribiendo poesía social, escribía otro tipo de poesía más intimista, donde hablaba mucho también de la maternidad, de sus hijos, pero ella lo cuenta además en esta entrevista que he citado antes, que llegó un momento en que se dio cuenta que no podía seguir escribiendo una poesía en la que no hablase, no reflejase lo que estaba pasando en la sociedad de ese momento. Eso es justamente lo que le pasa al resto de poetas sociales. Ella cuenta que fue con la lectura de uno de los libros de Gabriel Celaya cuando encontró su voz y cuando dijo, esta es la manera en que yo quiero escribir y de esto quiero escribir, porque sentía que tenía esa necesidad de denunciar la sociedad que estaba viviendo. Y ella los denomina así, poemas rabiosos, por esa rabia que sentía dentro de esta corriente, ya no solo dentro de la temática femenina o feminista. Tiene muchos poemas que merecen mucho la pena. Yo voy a leer uno de ellos, que es verdaderamente no lo he elegido más que pensando en que me gusta, más que refleja muy bien esto de lo que estoy hablando. Y como las otras veces al leer el poema me he dado cuenta que era mejor que me callara, pues en vez de seguir hablando lo leo y ya seguro nos va a ilustrar mejor que yo. A ver, este se titula, ¿veis?
a ver si lo encuentro. Este se titula Si no has muerto un instante. Si no has muerto en un instante. Eso es como la expresión que yo cuando la aprendí me encantó, la de en mi vida me he muerto. ¿Te suena esa expresión, no? Como, en mi vida me he muerto. Y yo cuando lo aprendí dije, ¿qué? ¿Es eso? ¿Qué? Y ahora es lo que más me gusta decir. Lo que pasa es que yo no sé si se dice mucho en Andalucía. En Murcia sí se dice. Aquí también. Yo creo que, bueno, no sé, yo diría que eso está extendido por toda la geografía española, no sé. O quizá no, no sé. Nunca se sabe, nunca se sabe. Vale, no lo había encontrado porque tiene 2 títulos. Caso acusativo y debajo el título del poema, que es Si no has muerto un instante. Aquí cita, antes de comenzar el poema, cita a Nazim Hikmet y pone unos versos que son: todas las mañanas al alba mi corazón es fusilado en Grecia. Esto ya nos pone un poco en antecedente de lo que va a ir el poema. Lo leo. Dice: si no has de permitir que tu corazón tierno trabaje un cupo diario de horas extraordinarias para sentirse fusilado en Grecia, si tu pulida frente no llega a golpearse contra el hierro y la roca de una cárcel distante 1000 o 2000 kilómetros, si no has caído nunca con la nuca partida por las balas que silban en un rincón de Asia, si no has notado nunca que se hielan tus huesos porque los fugitivos duermen en las cunetas, si no dejas a veces que tu estómago aúlle porque a orillas del Ganges no hay arroz para todos, si no has sentido nunca tus manos desolladas cuando un hombre concluye su jornada en la mina, si no has agonizado cualquier noche sin sueño en la sala de un blanco pabellón de incurables, si tus ojos no crecen hasta los 4 puntos de la tierra para encontrar las vetas del dolor escondido y aumentar los caudales represados del llanto, si no has muerto tú mismo solamente un instante, una vez tan siquiera, porque sí, porque nada, porque todo, por eso, porque el hombre se muere, entonces no prosigas, al hoyo y acabado. No sé. Wow. Es como si no tienes empatía, básicamente, si no eres capaz de ponerte en los zapatos de otro, en la piel de otra persona y ver que hay sufrimiento o ver las situaciones, entonces no mereces vivir. Sí, al hoyo y acabado, que es como concluye el poema, básicamente nos quiere decir eso. Entendemos desde luego ahora por qué habla de poemas rabiosos, qué es la poesía social, que es eso, esa necesidad de dar voz y de dar voz porque sientes que tienes que hacer algo. Claro que no puedes acabar con todo ese sufrimiento, pero desde luego sí puedes pensar en ello y no pensar nunca en ello y no tomar conciencia de ello, pues al hoyo y acabado, como dice Ángela Figueras, esa toma de conciencia que dice que sintió. Y además este poema lo piensas y siempre va a tener actualidad, porque verdaderamente siempre, o hasta el momento, siempre ha habido alguien que ha estado sufriendo, siempre ha habido alguien en una situación de desigualdad. Las guerras siguen existiendo, no es una cosa ni de los 50 ni del siglo pasado, es una cosa que sigue pasando. El hambre sigue ocurriendo. Seguimos teniendo no solo eso en países lejanos, sino también en nuestro propio país, en nuestra propia comunidad. Entonces, la vigencia, igual que tenía vigencia el poema anterior, donde decíamos, donde reconocíamos esas imágenes poéticas que creen relación con la mujer, esto sigue teniendo vigencia, aunque las situaciones cambien, que ya no hablemos de las mismas circunstancias, aunque algunas creo que sí tienen todavía vigencia, si no son estas serán otras. Claro. Por tanto, es una muestra también de cómo estos poemas no mueren cuando su sociedad termina, cuando el momento social que los ha despertado termina, sino que se extienden en el tiempo y que incluso nos pueden llegar a hablar de nuestro propio tiempo. Claro, por supuesto. Nos sirve para reflexionar sobre esto y también creo que es un poema excelente para entender lo que es la poesía social.
Claro. Y entender, como has dicho tú, que no se queda en esos años, que sigue estando vigente, sigue siendo actual, porque lo social, yo creo que una vez que se despertó esa conciencia de la que habla Ángela Figuera, no se ha vuelto a apagar del todo. Habrán ámbitos que son más conscientes que otros, personas más conscientes que otras, Claro, pero no se ha dormido del todo como podía haber estado antes, ¿no? claro, siempre hay esa, y siempre hay en todos los momentos, como tú dices, hay quien no, pero siempre hay alguien que siente esa necesidad de expresarse, de denuncia y de toma de conciencia, que en esos años era casi exigida por el contexto social en que se movían, aunque aquí en este ni siquiera habla del momento del franquismo, hay otros en los que sí habla de ese momento y además lo hace de una manera, bueno, pues como lo ha hecho en estos poemas, de una manera que solo puedes decir, wow, no sé ni qué decir. También tiene poemas donde habla de la guerra civil y del franquismo. En este caso ni siquiera alude a ese periodo, alude más allá de nuestras fronteras. La conciencia social no es solo hablar de lo que ocurre de aquí, sino de lo que ocurre también fuera, no cerrar los ojos a lo que ocurre fuera. Se me ocurre en la actualidad, pues, toda la situación que viven los refugiados, que es algo traumático y que llevamos arrastrando en nuestra sociedad desde hace ya muchos años y no damos solución a ello. Bueno, pues esas son las cosas en las que piensa Ángela Figuera y desde luego estoy segura que sería una de las primeras que se le vendría a la cabeza si tuviera que pensar en ello ahora, porque son de unas imágenes muy desoladoras que nos llegan a nosotros. Bueno, pues abrir los ojos a esas circunstancias. Totalmente. Y después de este bajón que nos deja hablar de estos poemas, bueno, creo que ya igual no olvidamos el nombre de, al menos tú ya esta tarde, ya no lo olvidas. Y eso dejando ya un poco al lado de momento sus poemas, aunque no dan ganas de dejar el libro en ningún momento, nos lleva, creo que quizá a ti también te haya surgido, aunque ya planteamos esta pregunta al principio, pero que al terminar de leer sus poemas pensemos en por qué no forma parte Ángela Figuera del canon, por qué no la tenemos dentro de ese triunvirato vasco de poetas sociales que son Otero, Celaya y Ángela Figuera, porque siempre se queda un poco descolgada. Uh-huh. Bueno, pues esto nos puede llevar a reflexionar un poco sobre cómo está montado el canon literario, porque es una cuestión de canon, el hecho de que unos nombres nos suenen, otros no, porque unos forman parte de ese canon y otros no. ¿Cómo se forma el canon? Bueno, esto lo explica también esta investigadora que os digo, en varios estudios que tiene, y sobre todo también vuelve a aplicar aquí un concepto lo digo para explicar desde qué perspectiva podemos entender el canon, desde una perspectiva de género. Habla de la meritocracia. Bourdieu toma el concepto de Bourdieu y Bourdieu lo aplica en exclusiva al ámbito educativo, pero nos damos cuenta que esto mismo que aplica al ámbito educativo lo podemos aplicar nosotros también al campo de la literatura, también se podría aplicar al campo del arte, a las mujeres artistas. ¿Por qué hablamos de meritocracia? Bueno, pues consideramos que quienes forman parte del canon es porque se lo merecen, porque cumplen esos requisitos, esos méritos para formar parte de él. Sucede que sí, efectivamente, quienes forman parte del canon tienen esos méritos, no es cuestión de decir no merecen estarlo porque no tienen méritos. Otero tiene muchos méritos para formar parte del canon, pero vamos a mirarlo desde la otra perspectiva. No vamos a cuestionar que él tenga que estar, vamos a cuestionar por qué otras voces no están, por qué no consideramos que otras voces, como la de Ángela Figuera, como la de Carmen Conde, como la Cachi, que incluso había ganado un premio, por qué no están dentro
por qué no se considera que tienen esos méritos que sí se considera que tienen otros poetas. Bueno, pues es por esta concepción que tenemos de que se lo han ganado, tienen el mérito, tienen que estar ahí. ¿Quién no? ¿Por qué no lo tienen? Eso tenemos que cuestionarnos. ¿Esto qué nos hace? Lo primero que tenemos que hacer es entender que quienes no formaban parte del campo literario, como hablábamos antes de este concepto, de la misma manera que los hombres, es decir, quienes no tenían poder dentro del campo literario, es imposible que accedan a los mismos lugares que quienes tienen el poder y quienes funcionan dentro del campo. Si estás fuera del campo literario, no puedes llegar al canon, porque no estás jugando con las mismas ventajas. Por eso, para cuestionar el canon, lo que hacemos es ver si hay desigualdades sociales que han impedido que otras personas alcanzasen ese lugar privilegiado dentro del campo y por tanto que esto les lanzase a formar parte del canon literario. Bien, cuando tenemos en cuenta estas desigualdades sociales, que pueden ser, en este caso lo estamos aplicando a una desigualdad de género, pero se puede aplicar a otros colectivos que han sufrido esas desigualdades. Si nosotros reconocemos que una mujer, por cuestiones de desigualdad, no ha formado directamente parte del campo literario, no se le ha dado la oportunidad de empezar a escribir, ha empezado a escribir más tarde, directamente ni se ha valorado que deba formar parte de ese campo, ¿cómo va a entrar dentro del canon literario? Esa es la razón por la que no entran. Y aquí hay una cuestión muy interesante, porque muchas veces se dice, bueno, es que si no forman parte del canon, si estas mujeres no forman parte del canon, es porque no cumplen con los méritos que tienen que cumplir. Y solo por ser mujeres no las vamos a incluir. Claro que no consiste en que el género sea un mérito, eso no es un mérito de nada. Coincide en ver, de verdad no tiene esos méritos. Que dirán, bueno, hay mujeres que sí han entrado al canon, hay mujeres que sí se reconocen dentro de la literatura, igual que pasa en el mundo del arte, claro. Y todos podemos decir una. Dime una pintora del siglo XX, la más famosa. Frida, que se te ocurra. Frida Kahlo, claro, Frida Kahlo está ahí. Aquí en España, Maruja Mayo, por ejemplo, y te dirán, si Maruja Mayo pudo, si Frida Kahlo pudo, te dirán otras mujeres poetas, o en filosofía, por ejemplo, María Zambrano, si María Zambrano pudo, ¿por qué no pudieron otras? Bueno, esto es lo que llaman Simone de Beauvoir y Hannah Arendt la mujer coartada. ¿Qué quieren expresar por esto? Quieren decir, bueno, es cierto que hay una mujer dentro, pero es que hay una, no hay cientos, como ocurre con los hombres. Y a través de este concepto de mujer coartada reflejan esta situación, porque la mujer coartada lo que hace es, el fin de que aparezca es justificar que efectivamente el canon está bien hecho. Como hay una mujer, yo te digo que mi canon está bien hecho. Fíjate, hay una mujer. Por eso la llaman mujer coartada. Entonces, tampoco nos sirve que nos digan... pasar, me estoy acordando, eso es como cuando alguien dice, no soy racista, tengo un amigo negro. Tengo un amigo negro. O claro, tengo un amigo gay y dice... claro, pues, esa es una excusa, es lo mismo que lo que quieren expresar con eso. Entonces es como, bueno, vale, es que eso tampoco me vale, porque esta es la mujer coartada de la que ya nos dejaron Simone de Beauvoir y Hannah Arendt en este concepto magnífico para explicarlo. No, aunque haya mujeres, no están todas las que merecen estarlo. Y para muestra, poetas como Ángela Figuera, que desde luego nada tienen que envidiar a la poesía de sus pares. Entonces tenemos que reivindicar esa necesidad de revisar, de cuestionar el canon, teniendo en cuenta que existen las desigualdades sociales, no porque quien esté no lo merezca, claro que lo merece, sino porque hay gente que se quedó fuera que también merece formar parte de ese canon. Y para eso, como digo, pues tenemos que evitar que se fosilice, e igual podemos volver a hablar de que algo que es arbitrario se naturalice.
no es natural que no haya ninguna mujer, que no haya más mujeres que las mujeres espartanas dentro del canon. Y si fue posible para poetas como Ángela Figuera reivindicar su papel y decir yo soy poeta, yo soy mujer, pues yo creo que les debemos hacer esta reflexión sobre el canon, que para nosotros es más sencillo que para ellas reconocerse como mujer, y quizás solo es una cuestión de justicia, y en poesía de justicia poética, esa revisión Sí, de sobre hecho, el canon. ahora mismo yo creo que hay un despertar, bueno, lo ha habido durante algún tiempo, ¿no? Pero de reconocer, como tú dices, esa justicia, de decir, no es quitar el mérito a otro, sino dar el mérito a quien se lo merece, quien se ha quedado fuera. Y igual que en el mundo de la poesía, pues en el mundo de arte, como te has dicho antes, pasa lo mismo. Y hay movimientos actuales también de dar ese mérito donde debe ser dado a mujeres artistas, de incorporarlas dentro de un temario de bachillerato, por ejemplo, de la universidad, y de reconocer. Claro, es que si no se llega a hacer ese cuestionamiento, nunca van a formar parte, como dices, de un temario de bachillerato, de la ESO. De hecho, no forman parte del temario, y para que eso pase, se tiene, claro, que romper el canon, porque eso no ha sucedido, y por eso no forman parte. Claro. Hablábamos al principio de esa antología de mujeres, pasa lo mismo. Cuando hablamos solo de esto, ha sido muy estudiado, algo estudiado por la crítica, y que se cuestiona el hecho de si es correcto hacer antologías exclusivamente de mujeres, como si el género fuera suficiente para hacer algo así. Uh-huh. Y en el caso de estos libros de bachillerato, de eso pasa lo mismo. No es cuestión tampoco de hacer un tema en exclusiva de mujeres artistas, sino incluirlas dentro, de la misma manera que incluyes a otros poetas, pero claro, a otros artistas. Pero es que a eso aún no hemos llegado. Ya, es como cuando en la carrera te enseñan un tema especial de mujeres del barroco y dices, sí, me parece genial, me parece fascinante, pero ¿por qué un tema especial? No, hay un tema especial de artistas, no sé, indígenas, por ejemplo, si estamos estudiando ese temario. Pues no, pero si merecen estar incluidos a nivel de que son importantes, incluirlos directamente en el temario. Claro, parece que hacer a veces ese apartado específico, como que te curas en salud. Oye, yo lo he incluido. Sí, bueno, pero no lo has integrado. Sí. No es lo mismo incluir que integrar. Ya, es difícil, hay una línea muy fina, porque es igual que el debate ese de, por ejemplo, el mes de la historia negra, ¿no? Black History Month, es como, no debería ni existir, porque eso es como, todo el año debería ser la historia, celebrar la historia negra. Pero por otro lado, sí tiene que seguir existiendo, porque, como tú has dicho, no hemos llegado todavía, y para grupos marginados, la mujer, la raza negra, los gitanos, por ejemplo, hay miles más, ¿no?, de grupos marginados, todavía necesitan que se reconozca, ese reconocimiento y ese apartado, pero como tú has dicho también, es reconocer y luego integrar. No quedarte solo en el paso de reconocer. Eso es que justamente en la antología que dije de Angelina Gatell habla de eso, de que, bueno, que no es, ojalá no tuviera que hacer esa antología, y existen otras antologías de mujeres, pero que es la única manera que tiene de dar voz a esas mujeres, porque si no se hubieran quedado sin ese espacio. Entonces, claro, hasta que no exista esa verdadera integración, pues quizás sí tengan sentido esas antologías. Claro, es lo mismo apartados. Con el 8M, Día de la Mujer Trabajadora. No, es que la mujer es su día todos los años, o sea, todos los días del año. Sí, pero esa conciencia no estaría si no fuese por un día que destacaría eso. Y sigue siendo importante, creo yo. Claro, y porque sigue habiendo desigualdades. El día que deje de haber una desigualdad social para la mujer o para cualquier otro colectivo, pues dejará de ser necesario celebrar ese tipo de días. Pero mientras sigan existiendo esas desigualdades, y mientras sigamos reconociéndonos y emocionándonos tanto con poemas como los de Ángela Figuera, bueno, parece que no está de más reconocer y reivindicar ese papel de la mujer en la sociedad.
totalmente de acuerdo. Y sí, hay muchas maneras de destacar a la mujer dentro de la sociedad, de la cultura. Por eso estoy muy agradecida de que hayas venido, porque formamos parte de una de esas iniciativas de un poco de dar voz, ¿no? Y para todos aquellos que nos habéis acompañado en este vídeo, esta tarde-noche, ya se ha hecho de noche mientras hablábamos, muchísimas gracias y muchísimas gracias otra vez a María José y espero que os haya gustado y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, por darnos voz, que también es importante, esos voceros que sois vosotros, ¿no sois? Y a los que nos quieran escuchar.